24. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos por si se sube a esta hora a nuestra sintonía. Continuamos revisando las noticias más destacadas acá en el canal 24 Horas. Le contamos que el abogado de la familia del teniente Ronald Ojeda, recordará usted, asesinado acá en nuestro país, venezolano, se reunió con los fiscales de ese país que se encuentran de visita en Chile. Esto en el marco de la investigación por el crimen de este ex uniformado. Bueno, muchas preguntas rondan naturalmente esta reunión. ¿En qué está la investigación? Cuando han pasado más de 3 meses del secuestro y posterior crimen. Queremos profundizar en este tema. Estamos junto al abogado de la familia de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manrique. Primero que nada, abogado, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va? Abogado, no sé si nos escucha bien, a lo mejor está muteado. Ahí sí, me escucha bien. Sí, muchas gracias, Iván. Perdón, muy amable por la invitación, a disposición para conversar. Partamos por lo primero, pues, abogado. ¿Con qué sensación se queda usted después de esta reunión? ¿Hay antecedentes valiosos que hayan aportado estos dos fiscales que vienen de Venezuela en función de intentar esclarecer las razones del crimen del teniente Ojeda? Mire, la entrega de antecedentes o no, de algo por lo que todos estamos expectantes, debiera producirse mañana en la reunión que ha sido convocada por el Ministerio Público, particularmente con el encargado de Relaciones Internacionales, durante el curso de la mañana. Como usted sabe, nosotros solicitamos ser recibidos en esa reunión, sin embargo, por razones, entendemos, de carácter institucional, el Ministerio Público no nos ha permitido participar de aquella. Y nosotros, la verdad que lo único que queremos es saber y conocer cuáles serían esos antecedentes que permitan avanzar, puesto que las señoras que yo represento son las únicas víctimas directas y tienen el mayor interés. Ahora, hasta el minuto, Iván, uno puede enfrentarse a esta cuestión de dos maneras. Evidentemente hay quienes sostienen que uno podría ser en general demasiado ingenuo en juntarse con estas personas pensando en que van a aportar algo, si es que la tesis de la Fiscalía es que fue un crimen por encargo de origen político. Sin embargo, nuestra labor como querellantes, y particularmente en el caso de estas personas, es hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, como sea y con quien sea, para obtener aunque sea un retazo de información que sea útil. Y en ese plano, nosotros tenemos el compromiso de no dejar de hacer nada al respecto. Entonces, para contestarle en una sola pregunta, en una sola palabra, después de conversar con estos abogados y el diplomático que los acompañan, guardo una esperanza sujeta a confirmación que efectivamente podamos avanzar, puesto que hay 2 convenios de colaboración con Venezuela actualmente en marcha y funcionando. Ya, y nosotros queremos que... Abogado, disculpe, pero para seguir la línea de quien podría pensar efectivamente que hay alto de ingenuidad en juntarse con 2 fiscales venezolanos, le pregunto por qué, porque efectivamente el teniente Ojeda era considerado, bueno, fue un desertor del ejército de ese país y considerado parte de un plan precisamente que se estaba intentando ejecutar desde el exterior para, de alguna forma, derrocar la dictadura en Venezuela. Entonces, naturalmente, Fiscalía que viene de ese país, ¿qué ánimo de esclarecer estos hechos puede tener? Bueno, de eso se trata. Nosotros, en las conversaciones directas y las que puedan tener con el Ministerio Público, vamos a poder calibrar cuál es la buena intención, la verdadera, genuina o no, que puedan traer esas personas que vienen en una comisión oficial y que por algo se pusieron en contacto con las autoridades políticas y del Ministerio Público de Chile. De tal manera que, Iván, en esto, mire, es cierto que a veces uno se sobreresguarda demasiado por una parte. Pero por otra, hay algo a lo que yo no puedo renunciar como litigante en esta causa. Y es que si hay un retazo siquiera de una información que sea útil, no vamos a dejar de utilizarla. Y no me voy a dejar cegar por el prejuicio. Que evidentemente, si estas personas vienen o no con un ánimo de colaboración, también va a tener que medirlo el Ministerio Público. Abogado, está bien, dentro del tenor de lo que nos puede contar, ¿cuál fue el ánimo de la reunión? ¿En qué contexto se dio? ¿Le entregaron antecedentes? ¿Usted le entregó antecedentes a ellos? ¿Ellos requirieron alguna información? ¿Usted le hizo preguntas? ¿Se sabe algo de eventualmente el autor material del homicidio que habría ingresado 2 o 3 veces ilegalmente a nuestro país, que estaría eventualmente en Venezuela? ¿Cuál fue el tenor de la reunión, si nos puede contar? Le cuento en relación con el objetivo. Fui insistente en señalar que a nosotros lo que nos interesa es que las personas determinadas como partícipes directos sean puestas a disposición de la Policía Internacional, puedan enfrentar los tribunales chilenos por las diversas vías de colaboración diplomática y aplicando el derecho internacional, y por otra, guardando la reserva de la investigación, puesto que ella debe ser tutelada por el Ministerio Público, solo hablamos cuestiones generales sin entrar en detalle, y a su vez, respecto de lo que ellos pudieran traer y los puntos que plantearon debieran ser tratados con las autoridades políticas o administrativas de Chile, o bien particularmente
con la Fiscalía hicimos un distingo muy relevante. A mí me interesa solo la cooperación que diga relación con el avance de la investigación. Y Y sobre sobre... ese punto, Sí. fijamos más o menos cuáles son los límites y los objetivos que nosotros como querellantes tenemos. Cuéntenos esos objetivos, por favor. El primer objetivo es efectivamente que se informe y se termine de complementar la información que Chile ha pedido, que estos colegas extranjeros señalan habrían entregado, que por razones del mismo timing de las comunicaciones eventualmente podrían haberse superpuesto. Nosotros no conocemos esa respuesta, pero dicen que las enviaron y que habrían recibido más o menos al mismo tiempo los requerimientos de nuestro país. Y si eso se respondió, nosotros queremos saber qué es, particularmente las personas que yo represento. Por eso, Iván, no nos parece adecuado que en la reunión de mañana, por ejemplo, nosotros que hemos hecho todos estos esfuerzos, Qué quedemos marginado. excluidos. Claro. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque esto lo único que hace es incrementar la desconfianza de las personas que represento que lo han pasado muy mal. Porque pueden ponerse en tres escenarios. El de la desconfianza total que usted refleja muy bien al inicio y decir, sabe que aquí hay un contubernio entre diversas personas que no quieren saber qué realmente pasó y no sabemos si realmente nuestras autoridades o las otras están con un ánimo verdadero de esclarecer este asunto, terminarlo pronto. O bien queremos saber si efectivamente esas personas que vienen de fuera realmente vienen a colaborar o a buscar información. O bien, por último, las preguntas que yo tengo que hacerle y lo que tengo que decirle directamente como ciudadana venezolana que me gustaría decírselo, no se lo voy a poder decir. Entonces, creo que esa fue una decisión probablemente tomada en el marco institucional, pero inadecuada respecto del deber principal de protección a la víctima que, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, tiene la Fiscalía. Ahora, abogado, en función de la única tesis de pie que queda tras el asesinato del teniente Ojeda, dicho por el propio Ministerio Público chileno, que es la tesis política, ¿qué le dicen estos dos fiscales venezolanos, que son los fiscales Fuenmayor y Cabrera? Porque yo me imagino que eso es parte de la conversación que hay ahí presente. El Ministerio Público chileno sostiene No, que, dadas las características de la víctima, que es un ex uniformado venezolano y un activista contra el régimen de Maduro, y dadas las características del único registro que tenemos de la manera en cual fue secuestrado, sacado de su departamento en Independencia y luego como fue enterrado, ¿no?, en Maipú, hay ahí una operación de carácter militar. ¿Qué dicen estas dos autoridades venezolanas, estos dos persecutores venezolanos, sobre la tesis política del crimen? Yo me imagino que usted le planteó algo mire, parecido. ese punto no lo planteé parecido, lo planteé exactamente igual y con el mismo énfasis que usted lo hace, Bueno, sin ninguna duda. qué le dicen de eso? Bueno, sobre eso ellos nos dicen, nosotros estamos en disposición de responder todas las preguntas que Chile nos haga, si nos entregan también toda la información para entregarla oportunamente, colaborar en el marco de dos convenios y si es posible y lo hacemos y somos capaces de hacerlo, los vamos a detener, los vamos a poner a disposición de la justicia chilena y se los vamos a entregar. ¿Están individualizadas estas personas? Porque han circulado informaciones que eventualmente sería una suerte de agente que ha ingresado por lo menos un par de veces de manera ilegal a nuestro país y que estaría en Venezuela. ¿Hay algún avance sobre eso? Mire, yo debo de resguardar la investigación, pero déjeme decirle que la investigación ha ido avanzando a ritmo muy fuerte, muy seguro. La Policía Científica de Chile ha hecho un trabajo espectacular, con un muy buen equipo, bien conducido por la Fiscalía, por el fiscal Barros, y creo que a ellos les corresponde en su minuto entregar mayores noticias. Lo que yo le puedo decir es que al menos desde mi punto de vista he visto un trabajo serio, comprometido y profesional. Bueno, abogado, mire, la pregunta que está ahí es bastante evidente, nuestro generador de caracteres. Bueno, ¿en qué está la investigación a 3 meses? ¿Qué tan cerca o no estamos de saber la verdad detrás del crimen del teniente Ojeda? Yo creo que todavía falta, Iván. No estamos tan cerca de que se sepa absolutamente todo y confirmar quizá la tesis de la Fiscalía. Sí estamos claros en que dos partícipes directos indubitadamente determinados están en territorio extranjero y en Venezuela. Y en segundo lugar, sabemos que hay otras personas que también participaron en otras etapas que probablemente en algún minuto serán sujetos de algunas actuaciones procesales. Pero hasta ahí me puedo quedar. Lo que Ya, sí le puedo decir es que lo que hemos visto es de una profundidad fuera de lo común. ¿en qué sentido, abogado? En la cantidad de personas que En, participan, en la planificación, en los recursos materiales. Porque si se concreta la tesis del Ministerio Público, usted convendrá conmigo, ¿no?, que estaríamos hablando de eventualmente una acción digitada por un gobierno extranjero en territorio nacional, lo cual es por lo bajo una violación de nuestra soberanía. Por lo bajo. Por lo alto tiene obviamente, connotaciones mucho más altas. Pero eventualmente, obviamente. en el escenario más sencillo descrito así, si esto corresponde a un crimen de carácter político digitado del extranjero y cometido en nuestro país, es, además de un crimen propiamente tal, es una violación a la soberanía.
Entonces, obviamente. ¿qué tan Eso cerca se está naturalmente de llegar a esclarecer un hecho de esas características y que estas dos personas que usted dice indubitablemente participaron del asesinato y están en Venezuela sean puestas a disposición de la justicia chilena? Mire, el fiscal jefe de esta investigación, el fiscal Barros, dio a conocer públicamente cuál era su convicción sobre la tesis que resta. En consecuencia, desde ese minuto el Ministerio Público asumió la carga de acreditar todos los elementos que configuran esa afirmación. Y si un fiscal serio así y jefe lo dijo, es porque tiene más de algún antecedente para confirmarlo con evidencia. De otro punto de vista, si el apuntado realmente no tiene participación en ese hecho o dice que no tiene tal motivación, no basta solo con negarlo, sino que hay que incorporar evidencia y hechos que eventualmente desacrediten esa versión si es que es desacreditable. En consecuencia, por eso le digo, a estas alturas, en mi experiencia modesta en este tipo de cuestiones, debo decirlo, uno no puede cegarse tan rápidamente con una sola tesis, Iván. Ujú. Tiene que agotar a profundidad todas las líneas posibles. Perdón, y el Ministerio Público chileno agotó muy rápido las otras tesis porque se fueron descartando sistemáticamente y es el propio Ministerio Público el que ha dicho que queda solo una tesis en pie y que es un crimen con carácter político. Eso lo dijo el fiscal Barro. Por eso le estoy diciendo, si la Fiscalía asumió esa posición con las evidencias recopiladas hasta ahora, tiene encima el deber constitucional y el peso de acreditarla íntegramente. Las otras tesis que se desecharon lo eran porque de alguna u otra manera parecían despistes o distractivas, como que, por ejemplo, Ojeda estaba involucrado en el crimen organizado, como que Ojeda tenía oscuros negocios, como que Ojeda tenía relaciones con bandas, o que tenía otro tipo de modo de subsistir ilícito, que también, como lo dije en su minuto y en mi experiencia, suelen ser informaciones otorgadas al inicio para indisponer a la víctima en la opinión pública, desviar la investigación o afectar la valoración que de ella se pueda tener. Y eso se despejó completamente. Por tanto, la Fiscalía, como usted dice, quedó con esta tesis de que se trata de un crimen internacional por encargo con motivaciones políticas. Nosotros dijimos, desde bien al inicio de la investigación, que teníamos antecedentes para sostener que era un crimen por encargo. Ahí nos quedamos en ese minuto. La Fiscalía avanzó más adelante con otra evidencia. Hay que recordar que la causa está en secreto, Iván, y se renovó ese secreto, lo cual es bastante bueno. Por tanto, reitero, es la Fiscalía la que tiene que seguir adelante con la Abogado, recopilación disculpe, de pero esa es que evidencia. ahí da la impresión de que hay una, no sé si una fisura, pero una diferencia de opinión entre lo que usted sostiene como familia, crimen por encargo. El encargo puede tener distintos intereses, no solamente políticos, puede ser económico, puede ser de bandas rivales, no tengo idea, puede ser Ojeda parte de una banda de crimen organizado, puede ser un encargo de carácter sentimental. Un encargo. Alguien manda a asesinar a una persona por una razón X, no solo política. Tengo la impresión de que hay una distinta visión entre lo que usted sostiene como defensor de la viuda y la tesis del Ministerio Público. ¿Usted cree que hay más tesis posibles abiertas a esta altura? ¿O debiera haberlas Es por un lo menos? avance, es un avance gradual. Mire, cuando yo dije y sostengo que era un crimen por encargo, es porque la evidencia de las audiencias en las que hemos participado decía que algunos de los partícipes se iban encargando de transmitir mensajes, fotografías o videos del estado de avance del secuestro. Y eso es un encargo. Ahora, limitada la acción a otras posibles tesis descartadas y asumido que se trata de un encargo político por su carácter de disidencia, ahí no hay ninguna fisura. La Pero familia y usted, perdón, particularmente la ¿usted viuda comparte esa tiene que tesis? depositar. ¿Usted comparte la Yo tesis? ¿Usted comparto, como defensor comparte la tesis de que Ojeda fue un asesinato por razones de carácter político? yo comparto la tesis profesionalmente que me otorgan las evidencias. Y la repito, confío en lo que ha dicho la Fiscalía, pero no tengo acceso cabal a las evidencias sino hasta cuando la investigación se haga pública. Abogado, sobre estas dos personas que están hoy día en Venezuela, primero, ¿qué garantía tiene de que estén en Venezuela estas dos personas que habrían participado del asesinato? Primero, ¿habrá indagado algo eso usted con los dos fiscales con los que conversó, me imagino, hoy día? ¿Hay alguna evidencia de que estos sujetos hayan huido y estén efectivamente en Venezuela y no hayan ido luego a otro punto? Reitero, tenemos que tratar de evitar entregar información que les permita volver a huir. La Fiscalía ha llevado adelante la diligencia muy bien y por algo dijo dónde estaban. Ok. Avanzando en ese mismo sentido, ¿posibilidades de que estas personas comparezcan ante la justicia chilena? Es decir, que sean extraditadas, entregadas, puestas a disposición de los tribunales de nuestro país. Tenemos nosotros un tratado de extradición con Venezuela, sin embargo, la nueva constitución bolivariana, el artículo 69, Ujú. impide la extradición, en este caso se llama técnicamente intradición de nacionales, Ujú. a menos que esas personas afecten seriamente los intereses del Estado bolivariano de Venezuela, dice su propio texto constitucional. Por tanto, allí hay un espacio de cooperación y de voluntad
de asistencia jurídica y política para que esas personas permitan incluso la acción de la Interpol en los límites internacionales de su capacidad de acción y quizá voluntariamente no van a llegar de un día para otro, van a tomar un avión, voy a decir, sabe que yo me voy a presentar en los tribunales chilenos a recibir una pena altísima. No, probablemente van a tener que llegar aquí por medios compulsivos debidamente coordinados a través de la asistencia jurídica internacional. Abogado, perdón, ¿estas personas tienen formación militar o no tienen formación militar? ¿Pertenecen a alguna institución armada o no pertenecen a una institución armada? De las que sabemos que están específicamente determinadas, yo no tengo antecedente alguno y la Fiscalía, por lo que pude captar, tampoco. Se trata de personas que se dedican profesionalmente al crimen, que es una cosa distinta. Y recuerde que de los 3 que ingresan a extraer a Ojeda, hay determinados 2. Hay uno respecto al cual todavía no sabemos y hay diligencia en curso. Perfecto. ¿Usted puede decirnos si la policía venezolana o los organismos venezolanos saben si permanecen dentro de ese país, si permanecen dentro del país estas 2 personas? No se lo puedo decir y no lo sé, y entiendo que será objeto de la conversación reservada que mantendrá el encargado de Relaciones Internacionales de la Fiscalía de Chile con esta comitiva mañana. Ya, de acuerdo a lo que usted nos dice de la nueva Constitución bolivariana, en un escenario hipotético, vamos a ponerlo así, de que estas personas sean capturadas en Venezuela, de que existe esta cooperación del gobierno venezolano que quiera cooperar, ir detrás de estos sujetos, detenerlos, el Estado chileno tendría que iniciar un juicio de extradición en Venezuela, tendría que ir a comprobar esa tesis que está en la Constitución y que usted dice que hay que probar que estas 2 personas eventualmente atentan gravemente contra los intereses del gobierno del Estado de Venezuela y del gobierno bolivariano, o este tratado de extradición es más expedito. Hay distintos mecanismos. De acuerdo a las reglas internacionales y de acuerdo a los precedentes y a los principios que regulan los procesos de cooperación y entrega, incluso el imputado pudiera allanarse a una extradición simplificada. 1. 2. Iniciar un proceso de extradición desde Chile después de una formalización en ausencia para que compulsivamente esas personas sean puestas a disposición con auxilio de la Interpol en O sea, Chile. hay que formalizarlos primero acá en Chile, en ausencia. Exactamente. Y después dice, en ausencia. Así es. O bien 3, Iván, puede ocurrir esto, que es un escenario que al menos a mí no me gusta. Y es que detectados y ubicados en Venezuela, aunque allí puedan recibir penas más altas que en Chile, la jurisdicción doméstica venezolana decida con las evidencias que le pida a Chile juzgarlo en Venezuela. y Ese para cumplir, mí, perdón, y cumplir pena en Venezuela, eventualmente. y cumplir pena en Venezuela. Y aunque sea muy, digámoslo, ácido y nos cause mucho escozor, está dentro de las reglas internacionales. Por eso en ese tipo de cuestiones uno no puede dejar de agotar las posibilidades de que esas personas lleguen a Chile, porque el Estado extranjero conserva el derecho a juzgarlos en su propio territorio. Y créame que eso sí que sería defraudatorio para las personas que yo represento. Abogado, si bien no nos puede entregar más antecedentes, ya nos ha insistido en que es una investigación de carácter reservado. Estas 2 personas que estarían detrás del asesinato, digamos materialmente, del teniente Ojeda, que serían las que ingresaron efectivamente a ese departamento de Independencia, usted dice que no tienen formación militar, que pertenecen más bien al crimen organizado. ¿Son integrantes del Tren de Aragua? ¿Tienen alguna vinculación con alguna otra banda delictual? ¿Cuál es el perfil de estas personas? Los indicios dicen que son personas que se activan por encargos específicos, criminales, con bastante experiencia y capacidad, que algunos dicen que tendrían vinculaciones por terceros con algunas células descolgadas del Tren de Aragua y o que ocuparían su nombre para cometer estos delitos, una suerte de franquicia criminal. Y ahí quedamos. Eso es lo que se sabe exactamente hasta ahora. ¿Es efectivo que han ingresado varias veces al país? Es efectivo, han entrado y salido, incluso es más. Hay uno que se ha dedicado durante muchos años a este tipo de acciones, a ingresar al país, secuestrar, cobrar, salir, volver a entrar. Lo que O sea, hace han cometido otras veces delitos en Chile. Sí, señor. Causas que están abiertas, causas que están cerradas, causas que se cerraron sin condenas. Causas que están abiertas y que hoy día son muy útiles por el uso de la información residual que va quedando entre cada una sella que permite hacer un análisis lógico y sistemático, incluso con apoyo de otras técnicas investigativas, para obtener algún resultado. Abogado, y si usted insiste en la tesis de que este es un crimen por encargo y que de alguna manera usted suscribe por omisión, entiendo, la tesis del Ministerio Público que la única que queda de pie es el encargo político, ¿cuál es la vinculación entre una persona que pertenece, 2 personas que pertenecen al crimen organizado y el asesinato por razones políticas de un ex militar en territorio extranjero? ¿Quién encarga eso?
Bueno, esa es Porque una si es duda crimen que organizado, si es crimen organizado, si es Tren de Aragua, usted podría pensar en la típica mexicana, quitada de drogas, disputa territorial, mil razones. Pero una persona, entendemos que Ojeda no está vinculado al crimen organizado, hasta el momento no hay ningún antecedente que diga aquello. Incluso se han investigado las remesas que él mandaba al extranjero, que eran remesas de montos bastante menores. Tenía un trabajo con un horario que eventualmente no es compatible con alguien que se dedique a tareas relativas a la venta de droga, narcotráfico, etcétera. Cumplía horario, andaba en transporte público, etcétera. Tenía un estilo de vida bastante trazable. Pero sí tenía un activismo político importante. Él era muy activo en redes sociales, era un opositor al régimen de Maduro y hacía campaña efectivamente para aquello. Y los audios que se han revelado en los medios daban cuenta de que estaba participando eventualmente de una operación militar con un fin político que era derrocar a Maduro. Él lo dice cuando fracasa esta operación. Está el registro, está su voz. Entonces, ¿quién contrata a delincuentes de crimen organizado para cometer un asesinato político fuera de las fronteras de Venezuela? Hay una quien no autoridad, quiere, hay un autor intelectual allí, ¿no? bueno, quien no quiere aparecer a primera vista, evidentemente ocupa a manos de terceros, por eso siempre he dicho que es un crimen por encargo. Y si usted tiene noticia y o vinculación que hay una asociación criminal dispuesta a todo por un pago de dinero, los va a usar. Eso es externalización de servicios criminales. Y por tanto, las otras dudas que usted y yo y todos tenemos, tiene que ser respondida más que con la especulación, con lo que diga la evidencia que logremos recolectar. Y si estamos convencidos de una tesis, tenemos que ser capaces de probarla. Bien, abogado Manríquez, las coordenadas de la reunión de mañana, ¿quiénes van a participar? Y hasta el momento usted no está confirmada su asistencia. ¿Qué esperan de aquello? Por lo que hemos sabido, la va a dirigir el encargado de Relaciones Internacionales de la Fiscalía Nacional, el señor Glasinovich. Están invitados estos fiscales venezolanos que solicitaron ser recibidos. Por lo que sabemos, es un lapso horario razonable y considerable en el curso de la mañana. No sabemos qué se va a tratar, evidentemente nos gustaría saber qué se va a tratar y qué se va a obtener allí para la investigación. Me imagino que el primer destinatario de esa información será el fiscal Barros. ¿Y qué le parece que no sean recibidos por el fiscal Barros, por el fiscal nacional? Da la impresión de que efectivamente, como es una misión de quizás no tan importante en la entrega de antecedentes, no van a ser recibidos por el fiscal que está investigando la causa. O sea, si un fiscal que lleva adelante la causa con la acuciosidad que lo ha hecho Barros ve que hay dos fiscales de Venezuela que pueden entregar antecedentes, uno diría, bueno, ¿por qué no lo recibe? ¿O por qué el fiscal nacional eventualmente no participa de esto? ¿Qué le parece que la reunión sea de esas características? Bueno, el señor fiscal nacional y el señor Barros dieron a conocer que por razones de agenda y por los tiempos en que esto se había solicitado no podían recibirlo. ¿Y eso es verosímil? Bueno, yo creo que más inverosímil es lo otro. Es que usted diga que no los va a recibir porque no van a entregar nada que sea útil, salvo que usted sea divino o que tenga, digamos, algún canal Pero para el fiscal que lleva la causa, reunirse con fiscales venezolanos, sobre todo si está parada todavía la tesis del encargo político, ¿no es relevante? De veras, yo considero que es relevante. ¿O es pero una muestra de desconfianza a lo mejor? No lo sé, no puedo especular, Iván. Yo solo le puedo decir que el Ministerio Público en Chile, de acuerdo a la ley, dirige las investigaciones. Ellos tendrán que hacer sus decisiones estratégicas. Uno como querellante tiene derechos de acción limitados. Solo puedo decir que a mí me parece que habría sido conveniente estar presente en esa reunión. Bien, pues abogado Manrique, le quiero dar las gracias como siempre por conversar con nosotros, que tenga una buena jornada y nos quedamos atentos a aquella reunión, a ver si es que logran participar para tener más antecedentes concretos. Bueno, muy amable. Muchas gracias una vez más.